Entonces, vamos a continuar con la parte de obligaciones. Ayer mirábamos que las obligaciones se clasificaban según el vínculo jurídico, según los sujetos. Habían también otra clase de clasificación de obligaciones, donde se encontraban las obligaciones según si contiene o no cláusula penal, obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Ayer habíamos avanzado con la primera de las clasificaciones, que era la clasificación según los sujetos, en obligaciones de sujeto unitario y obligaciones de sujeto plural. Mirábamos que en las obligaciones de sujeto unitario sabíamos exactamente quién es el acreedor y quién es el deudor en la obligación. Es decir, tenemos una parte frente a otra parte. O sea, un sujeto activo y un sujeto pasivo. A diferencia de las obligaciones plurales, en las cuales tenemos en la parte, bien sea en la parte activa de la relación o en la parte pasiva de la relación, varios acreedores o deudores. O también podríamos tener varios acreedores frente a varios deudores, que serían obligaciones mixtas en ese caso. Bueno, eso también mirábamos la solidaridad y mancomunidad como obligaciones de sujeto plural, destacando las diferencias de cada una de ellas. Hoy vamos a continuar con otra clasificación, bueno, también mirábamos obligaciones civiles y naturales, la diferencia entre cada una de ellas. Y hoy vamos a continuar con otra clase de clasificación, por así decirlo, que son las obligaciones sujetas a plazo y las obligaciones sujetas a condición. Entonces, vamos a centrarnos en esa parte. Obligaciones sujetas a plazo suspensivo. ¿Cuáles son estas obligaciones? En este caso, el plazo va a determinar la exigibilidad de la obligación. Son obligaciones perfectas, por lo cual la parte activa de la relación, el acreedor en este caso, puede exigir el cumplimiento de la misma. O sea, son obligaciones civiles a la vez. No es exigible la obligación hasta el vencimiento del plazo, pues se incurriría en plus tempore, es decir, petición antes de tiempo, con lo cual puede defenderse el deudor. Es decir, se ampara bajo esta cláusula de petit plus tempore y pues no se encontraría obligado a cancelarle a su acreedor hasta el cumplimiento de ese plazo. Sin embargo, hay unas excepciones frente a la regla de petit plus tempore y se consagran en el artículo 1553 del Código Civil. ¿Cuáles son esas excepciones a la regla? De que el deudor se encuentre en insolvencia, puede ser, por ejemplo, insolvencia de una persona natural o de una persona jurídica, de que ese deudor disminuya las garantías, por ejemplo, acreedor hipoteca una casa que vale 600 millones, sin embargo, la casa con el paso del tiempo se ha deteriorado y pues ya no es garantía efectiva para subvencionar el crédito. Entonces, si se disminuyen las garantías con la cual se garantiza la obligación, efectivamente puedes reclamar antes del cumplimiento del plazo. De igual modo, se presenta como excepción el decaimiento del plazo contractual por falta del deudor. Ejemplo, el deudor incumple una cuota de pago. En este caso, se termina el plazo otorgado para la cancelación de la obligación y puedes cobrar la totalidad de la obligación de manera anticipada. Un clásico ejemplo es lo que sucede con las cuotas alimentarias, que si, por ejemplo, dejas de cancelar o te abstienes de cancelar por 5 meses o 4 meses la obligación alimentaria, pues decaerá el plazo otorgado y deberás cancelar esas cuotas adeudadas. Bueno, el plazo suspensivo, por regla general, se establece a favor del deudor. Por ello, es renunciable. Es decir, el deudor perfectamente puede decir, cancelo la obligación antes de tiempo y pues el acreedor recibirá ese dinero. Sin embargo, también hay una excepción frente a esa regla general y se establece en el artículo 1554 del Código Civil. Y es de que el plazo no se renuncia cuando se establece a favor del acreedor. Un ejemplo, el préstamo bancario. Entonces, resulta que Juan acude a una entidad bancaria, por ejemplo, a Bancolombia, suscribe un crédito por valor de 10 millones de pesos. ¿Qué es lo que le interesa al banco? De que tú le canceles los intereses en base a ese capital entregado a ti. Entonces, en este caso, el plazo se establece a favor de la entidad bancaria para que reciba mayor cantidad de intereses. A ellos no les interesa recibir la suma insoluta por ejemplo, en un mes, sino que
A mayor número de meses, pues recibirán mayor cantidad de intereses. En este caso, no se puede renunciar a ese plazo establecido. De igual modo, las obligaciones sujetas a plazo suspensivo no se pueden compensar, porque solo se compensan obligaciones exigibles, es decir, de plazo vencido. Tenemos una clasificación de los plazos: plazo determinado, indeterminado, expreso, tácito y convencional. El plazo determinado. Conocemos el día en que se va a cumplir determinada obligación, es decir, una fecha exacta. Plazo, por ejemplo, cumplir con la obligación, se suscribe un título valor, un pagaré o una letra de cambio, y se debe hacer pagadera la misma el 7 de diciembre de 2021. Entonces tenemos un plazo determinado. Conocemos el día en que se debe cumplir esa obligación. Plazo indeterminado. Sabemos que va a llegar un día de cumplimiento de la obligación, pero no sabemos cuándo. Plazo expreso. Las partes de manera expresa manifiestan en su acto o contrato la fecha en que se cumple la obligación. Es similar al plazo determinado. Plazo tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo. Ejemplo, el pacto de una compraventa de cosecha futura. No sabemos en qué momento la cosecha futura va a madurar, la cosecha va a estar lista, por ejemplo. Los frutos van a estar listos para ser cosechados. Entonces, ese será el plazo tácito, el indispensable para cumplirlo. Y el plazo convencional es el que convienen las partes de común acuerdo. Es decir, acreedor y deudor determinan cierta cantidad de tiempo para cumplir con determinada obligación. Un acuerdo entre las partes. Ahora sí, pasemos a la condición. Obligaciones sujetas a condición. Se presenta cuando existe un hecho futuro pero incierto, es decir, no sabemos cuándo sucederá. Pero puede ser esa condición determinada o indeterminada, y esto es fundamental. Determinada se necesita que se fije un plazo, es decir, es un hecho futuro, pero se va a fijar un plazo cierto. Ejemplo, ¿cuál es la condición? Que debe contraer matrimonio con determinada persona para que se pueda entregar determinado bien inmueble a favor de un hijo, por ejemplo. Entonces, un matrimonio el 31 de diciembre de 2022. En ese caso tenemos esa condición de que esa persona debe casarse en ese tiempo, de que debe contraer matrimonio hasta el 31 de diciembre del año 2022. Y en caso de que no se cumpla con esa condición, pues se considerará fallida. E indeterminado cuando no sabemos cuándo va a ocurrir. O sea, no le fijamos determinado plazo para que cumpla con esa condición de contraer matrimonio, sino que lo dejamos al libre albedrío de esa persona. O sea, el hecho de que contraiga matrimonio, pero cuando él desee. No le estipulamos un plazo cierto. Esa condición puede tomar 3 estados, que sea condición pendiente, condición cumplida o también condición fallida. Condición pendiente. Todavía se mantiene como hecho futuro, hay una incertidumbre y se encuentra a la expectativa de lo que pueda suceder. Es decir, va a ocurrir en algún momento, pero lo suponemos únicamente. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre en que se cumpla la misma. Condición cumplida. En este caso ya se ha realizado. Es un hecho positivo que efectivamente se cumplió, tal y como su nombre lo menciona. Por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, contraer matrimonio. Resulta que 2 personas, Marta y José, ya se casaron. Entonces cumplieron con la condición estipulada para poder hacer entrega efectiva de una vivienda. Condición fallida. Cuando la condición es o se hace imposible de cumplir para las partes, para la parte o las partes a las cuales se les fijó la condición. Ejemplo, te doy 100,000 el día en que el Papa Francisco se case en el año de la serpiente del calendario gregoriano. No se puede cumplir esa condición porque es imposible de hacerlo, es inentendible y pues, o sea, del encabezado no podríamos... no se podría establecer absolutamente nada con la condición así establecida y por lo tanto se considerará fallida. Esa condición, sí. O sea, la condición estado, o sea, el estado fallido, o sea, no es solamente cuando sea una condición imposible de cumplir, sino también cuando una condición posible de cumplir definitivamente no se dio. Sí,
Sí, también. Ok. Cuando es Vale. imposible de cumplir o cuando, habiéndose establecido, por ejemplo, una condición determinada, llega el plazo en el cual debías cumplir esa Y no se condición y cumple. pues no la cumpliste. En Ok, ese caso también se considerará condición fallida. Sí, exacto. vale. Bueno, la condición puede ser, también tiene una clasificación y puede ser positiva, negativa, determinada, indeterminada, posible o imposible. Positiva. La condición radica en que un hecho ocurra, es decir, por ejemplo, de que contraiga matrimonio con una persona. Negativa. Radica en una abstención o de que algo no ocurra. Ejemplo, entregar 20 millones si Lorena no contrae matrimonio con Julián. No abstenerse de hacer algo. Determinada. Conocemos el tiempo en que debe cumplirse la condición. Ejemplo, contraer matrimonio máximo hasta el 20 de febrero de 2021, lo que mirábamos anteriormente. Indeterminada. La condición no tiene un término para cumplirse, que también lo definíamos previamente. Lo deja a la libre determinación de la parte. Posible, de que es factible de desarrollarse, es decir, las personas usualmente sí puedan decidir contraer matrimonio, celebrar contratos, realizar estudios, etcétera. Esas son condiciones posibles. Tú lo puedes hacer perfectamente. E imposibles no se pueden cumplir. Ejemplo, donaciones siempre y cuando acumules una montaña de oro. Eso es imposible para realizar. Entonces, pues, se considerará que la condición es imposible. Igual que lo que mirábamos en este ejemplo de condición fallida. Es imposible de que se cumpla, de que el Papa Francisco se case en el año de la serpiente del calendario gregoriano. Tenemos también condición suspensiva. En este caso, no se determina la exigibilidad de la obligación. Esa condición suspensiva determina el nacimiento de la obligación y no puede compensarse la misma porque pues aún no ha nacido. Recordemos que esa condición suspensiva determina el nacimiento de la obligación y tampoco puede prescribir. ¿Por qué? Por la misma razón, porque no ha nacido al mundo jurídico. Tenemos también condición extintiva o resolutoria. A diferencia de la anterior, en este caso, la obligación ya existe, ya es exigible. Y en caso de cumplir esa condición, extingue la obligación. Es decir, es todo lo contrario al anterior. En este caso, se extingue la obligación una vez cumplida la condición. Debe ser expresa o pactada entre las partes. Y aquí uno de los ejemplos. Elena termina su relación con Marlon. Elena quiere que durante el año siguiente a su separación, Marlon no contraiga matrimonio y pagará un dinero mensual por ello. En caso de incumplirlo, se termina la obligación. Miremos qué características tiene. La obligación ya existe. ¿Por qué? Porque hay dos sujetos en la parte activa y pasiva de la relación, el acreedor y el deudor. Entonces, Marlon ya se comprometió a entregarle cierta cantidad de dinero a Elena. ¿Qué sucede al establecer esta condición extintiva? Que si Elena incumple con esa obligación de no contraer matrimonio, pues se extingue la obligación establecida a su favor. Ese sería un clásico ejemplo de una condición extintiva. Bueno, aquí algunas preguntas que las vamos a dejar. Sí, dime. Pero de la suspensiva no nos diste un ejemplo y yo quedé perdida ahí. A ver, regresémonos. No se determina la exigibilidad de la obligación, se determina el nacimiento de la misma. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo. Entonces, resulta que tenemos un padre que quiere que su hijo contraiga matrimonio con determinada persona en determinado momento. Entonces, el nacimiento de la obligación, ¿cuándo se dará? Cuando esa persona efectivamente contraiga matrimonio con la otra persona. En ese momento, pues, nacerá la obligación. Cuando contraiga el matrimonio, el acreedor deberá entregarle la suma de dinero estipulada, únicamente cuando contraiga el matrimonio. Si él no contrae el matrimonio, pues no podrá exigirle a su padre la entrega de ese dinero. No sé si así queda un poquito más claro. O sea, el nacimiento de la obligación,
que el hijo se case. Si el hijo no se case, pues no podría exigir absolutamente nada de parte de su padre. ¿Por qué? Porque pues no ha cumplido o no ha nacido la obligación de parte de su padre para con el hijo. Eso no sería una positiva, pues porque se parecen. Sí, es que pueden cumplir con varios requisitos. O sea, estas son las condiciones, los tipos de condiciones que pueden establecerse, pero la condición suspensiva puede ser a la vez una condición determinada, una condición positiva. O sea, pueden presentarse al tiempo. Ah, listo. Bueno, Vale. listo. Entonces, vamos a dejar las preguntas para después, o revisemos al menos una. Entonces, no, mejor pasémoslas y las dejamos para el final. Bueno, ahora sí, o reforcemos con una así. Mario, como última voluntad en su testamento, estipula que una vez fallezca su hijo, debe viajar al exterior y obtener un trabajo en ciencias de la computación. Lo anterior es un ejemplo de una obligación sujeta a plazo o sujeta a condición. A condición, porque dice una vez fallezca y no sabe cuándo se va a morir. Es una obligación sujeta a condición. Tobías estipula que el 30 de junio de 2021 se cancelará la suma de 100 millones de pesos a su esposa Esther. Lo anterior es un ejemplo de una obligación sujeta a plazo o a condición. Plazo. Plazo. Listo. Ahora sí pasemos a obligaciones según el objeto, que pueden ser obligaciones positivas. ¿Cuáles son las obligaciones positivas? Implican una acción que puede ser de dar, hacer o de no hacer. De dar o de hacer. Recordemos, de dar a hacer son prestaciones a la vez. De dar, obligaciones que implican la transferencia del derecho de dominio de un bien. O de hacer implican la ejecución de una actividad mediante el suministro de trabajo o energía. Por ejemplo, la obligación de pintar un cuadro. O sea, de hacer debes ejecutar materialmente una actividad. Y obligaciones de dar con la simple entrega de un bien. También tenemos obligaciones negativas, que implican abstenciones, es decir, no vas a hacer determinada cosa. Ejemplo, las normas de propiedad horizontal, que en ocasiones y según los reglamentos de la propiedad horizontal no te permiten celebrar fiestas a altas horas de la noche. Entonces, esa es una obligación negativa, no puedes realizar ese tipo de actos. También tenemos obligaciones de objeto simple. Un solo objeto en este caso existe un solo objeto de la prestación, bien sea de dar o de hacer, por lo cual el deudor sabe claramente qué es lo que debe pagar al acreedor. Y el acreedor, de igual modo, sabe qué puede exigir al deudor y no se debe exigir algo distinto a lo pactado. Entonces, me debes entregar un televisor en tales condiciones y de tal marca. Entonces, tenemos una clásica obligación de objeto simple. Tú sabes qué debes cobrar y a la vez sabes qué debes entregar a cambio. También tenemos obligaciones alternativas y facultativas. ¿Cuáles son las obligaciones alternativas? En las cuales se deben varios objetos, tú te comprometes a entregar varios objetos, por así decirlo, pero con el pago de uno solo de ellos, la obligación se va a extinguir. Ejemplo, un seguro contra todo riesgo, entrega de dinero, reparación o reposición. Cumplimiento de uno de ellos va a terminar la obligación. Entonces, resulta que acabo de adquirir un vehículo y contrato un seguro contra todo riesgo. En la póliza que he comprado, me aseguran cierto tipo de riesgos. Entonces, bueno, te van a asegurar todos los riesgos. Entonces, tú puedes elegir si te van a entregar dinero, si se realiza la reparación del vehículo o si se realiza una reposición cuando tú tengas un accidente. O sea, se deben varios objetos, se deben varias prestaciones a tu favor, pero con que te entreguen una de ellas por parte de la aseguradora, bien sea la reparación del vehículo o te entreguen el dinero para que tú realices las reparaciones con un taller específico o con la reposición, pues ya se habrá cumplido la obligación, con una sola de ellas. Y obligaciones facultativas, aquellas en que se debe un solo bien, pero se permite al deudor que pague con un bien diferente. Entonces, tú me debías un vehículo con determinadas condiciones.
Entonces, un vehículo rojo, de tal marca, en tales condiciones. Pero resulta que lastimosamente, pues no, tú tienes dos vehículos y resulta que el rojo ya lo prometiste a otra persona, pero tienes otro vehículo, tienes una camioneta gris. Entonces, pues, se permite que se pague con ese vehículo gris la obligación, siempre y cuando el acreedor de la obligación acepte que se pague con un bien distinto al originalmente establecido entre las partes, siempre y cuando se presente aceptación por parte del acreedor. De otro modo, no podrás cumplir la obligación con un bien diferente. También tenemos obligaciones de género, que son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. O sea, por ejemplo, debes una motocicleta, pero no especificas la marca, no especificas el año, no especificas absolutamente nada respecto a la moto. Y obligaciones de cuerpo cierto, aquellas en que se debe una especie determinada dentro de un género también determinado. Se debe una individualidad imposible de confundir con otra. Un bien cierto, o sea, no es repetible, es único en el mundo en este caso. Tenemos también obligaciones divisibles e indivisibles. Obligaciones divisibles, aquellas que, como su nombre lo dice, recaen sobre un objeto divisible, por lo cual ese objeto se puede fraccionar sin que se afecte su naturaleza o utilidad. Ejemplo, en este caso, como vemos en la imagen, un pan que se divide tantas veces como se desee, sin perder su funcionalidad. O también tenemos obligaciones indivisibles, obligaciones que recaen sobre bienes imposibles de dividir, dado que la misma puede afectar la naturaleza del bien. Por ejemplo, tú no puedes fraccionar un semoviente, tampoco puedes fraccionar un vehículo. Lo que mirábamos también en la clase de bienes, que tú no puedes fraccionar, por ejemplo, unidades agrícolas familiares. Por expresa disposición legal, tú no puedes fraccionar terrenos en áreas rurales como tú desearas, sino que debes cumplir con los lineamientos establecidos, dependiendo del lugar en que se encuentre la unidad agrícola. Y también tenemos otras obligaciones. La clasificación de otras obligaciones. Obligaciones de medio, obligaciones de resultado y obligaciones de cláusula penal. ¿Cuáles son las obligaciones de medio? Aquellas en que el deudor no se compromete a lograr un resultado en sí mismo, simplemente se compromete a buscar un resultado favorable. ¿Cuáles son algunas obligaciones de medio? Las suscritas en un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, con un abogado o con un profesional de la medicina, con un médico. Obligaciones de resultado, en este caso, el deudor se obliga a obtener un resultado concreto, determinado. Ejemplo, la construcción de una casa. Entonces, resulta que tú celebraste un contrato civil con un maestro de obra. Entonces, él se compromete a entregarte el segundo piso de tu vivienda con determinadas características. Debe tener, por ejemplo, dos habitaciones de tales dimensiones, con 2 puertas, con 4 ventanas, etc. Y él se compromete a entregar esas habitaciones en las condiciones originalmente pactadas. Y también tenemos obligaciones con cláusula penal. Son obligaciones accesorias. Y la finalidad consiste en tasar anticipadamente los perjuicios y que las partes aceptan entre sí. Entonces, si tú no cumples la obligación principal, por ejemplo, de cancelar una suma de dinero, pues se hará efectiva la cláusula penal. O si tú no cumples con la entrega material de determinados bienes, sean bienes muebles o inmuebles, pues se podrá hacer efectiva la cláusula penal. Bueno, aquí una pregunta. Según la clasificación de las obligaciones de cuerpo cierto y de género son obligaciones según el sujeto, obligaciones según el vínculo jurídico o son tal vez obligaciones según el objeto. Obligaciones según el objeto. Sí, obligaciones según el objeto. Melissa compra un vehículo automotor con placa número CBD 987, color blanco, número de motor 9088767, número de chasis 897894, marca Alpine A110. La obligación de entrega por parte del vendedor recae sobre un cuerpo cierto o de género. Cuerpo cierto.
Sí, un cuerpo cierto. Un abogado se compromete a llevar a cabo un proceso de responsabilidad médica, manifestando a su usuario que empleará los mecanismos que se encuentren a su disposición para obtener una sentencia favorable a su cliente. ¿La obligación adquirida por el abogado es de medios o es de resultado? De medios. Sí, obligaciones de medios. Juan, Carlos y Marta compran un semoviente. Acuden a su oficina y preguntan lo que sucedería si uno de ellos decide vender su cuota del bien. ¿Es una venta posible? ¿Resulta una obligación divisible o indivisible? Decide vender su cuota del bien, pero a un tercero, no a otro de los hermanos, sino a un tercero. No sería posible porque es indivisible. La obligación recaería sobre un bien indivisible. Bueno, ahora sí pasemos, sigamos analizando las fuentes de las obligaciones. Entonces, las fuentes de las obligaciones radican en los hechos dañosos y en los actos jurídicos. Hechos dañosos, ya lo mirábamos anteriormente, delitos y cuasidelitos, y los actos jurídicos, los contratos y los cuasicontratos. ¿Qué son los actos jurídicos? Son aquellas manifestaciones de la voluntad dirigidas a producir efectos jurídicos, es decir, vas a crear, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial y toman la forma de contratos o de cuasicontratos. Deben reunir unos elementos esenciales que se deben presentar en todo acto jurídico. ¿Cuáles son los requisitos esenciales de todo acto jurídico? De que exista capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Presente sin vicios. Elementos del acto jurídico. Bueno, capacidad. Ya lo habíamos mirado en la parte de personas, pero vamos a analizarlo nuevamente. Recordemos, existen dos clases de capacidad. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Entonces, es aquella aptitud para ejercer derechos y para contraer obligaciones de forma personal, directa y sin ningún representante. Estamos hablando de la capacidad de ejercicio. Incapacidad absoluta es aquella de la que adolecen las personas que por causas físicas o naturales no van a poder valerse por sí mismas. Un ejemplo, los impúberes. Y la relativa es aquella de la que adolecen ciertas personas que la ley declara incapaces en razón de su edad, estado civil u otras circunstancias. Recordemos nuevamente que la ley 1996 de 2019 considera que la discapacidad mental absoluta a partir de agosto de dicho año o relativa ya no es causal de limitación de la capacidad de ejercicio, por lo cual dichas personas pueden, la capacidad legal de esas personas se presume expresamente. Tenemos aquí también el consentimiento. Recordemos, para que tú te puedas obligar debes cumplir con esta serie de requisitos. Tenemos capacidad, consentimiento, manifestación de la voluntad mediante la cual estás de acuerdo con determinada cosa. Es un acto de aprobación. Y dicho consentimiento frente a la relación contractual suscrita debe ser libre de vicios. ¿Cuáles son los vicios que afectan el consentimiento o que vician el consentimiento? Los define el artículo 1508 del Código Civil y son el error, la fuerza y el dolo. Esto según lo establecido en el Código Civil. Sin embargo, por doctrina, se establece también que la lesión enorme es un vicio del consentimiento. No está en el Código Civil, en el Código solo aparece error, fuerza y dolo, pero por doctrina también ingresaría la lesión enorme como vicio del consentimiento. Vamos a mirar cada uno de ellos. ¿Qué es el error? Es una disconformidad inconsciente entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Presenta algunas formas, que son las siguientes. Error in substancia o en la sustancia. Ejemplo, caes un error al comprar vinagre creyendo que era vino. Tu voluntad interna, tu pensamiento, te decía que, pues, estabas comprando vino. Sin embargo, realmente estabas comprando otro material, otra sustancia. Estabas comprando vinagre. Error en la persona. Solo es un vicio en los contratos intuitu personae. Es decir, cuando contratas con alguien por la persona que es. O sea, tú estás buscando, por ejemplo, a un escultor. Resulta que lo buscas por sus cualidades especiales. Resulta que realiza esculturas
de determinado periodo. Entonces, solo realiza esculturas de la edad moderna y a ti te interesan características especiales y definidas y lo contratas por esa razón. Sin embargo, pues puedes incurrir en un error al contratar a esa persona porque pues era un escultor, pero no se dedicaba a ese tipo de esculturas de la edad moderna, sino de la edad media, por ejemplo. Entonces, en ese caso, sí se consideraría un vicio del consentimiento porque pues tú creías que estabas celebrando ese contrato con una persona completamente diferente a la que contrataste. También se puede presentar error en el objeto. Un ejemplo, compras una chaqueta. Tú en tu fuero interno crees que estás comprando una chaqueta de cuero, pero en verdad estabas comprando una chaqueta de cuerina, que es un material completamente distinto. También se puede presentar error en el negocio. Las partes pactan un negocio, pero creen que están haciendo uno diferente. Ejemplo, pides un marcador de otra persona, están celebrando un comodato porque es un préstamo gratuito, pero la otra persona cree que en verdad se lo estoy comprando. En ese caso no existe acuerdo de voluntades y sería un vicio del consentimiento. También tenemos como vicio del consentimiento el dolo, que es aquella disconformidad entre la realidad y lo percibido. Es una conducta ilícita por parte de alguno de los contratantes con el propósito de inducir a la otra parte del negocio a un error. Dicha parte debe actuar de mala fe y su maniobra debe ser determinante. Entonces, en este caso, induces a una persona a que cometa ese error y de que celebre contigo determinado contrato. La inducción a ese error debe ser o puede ser por acción o por omisión. Omisión, en este caso, pudiendo sacarte del error, el vendedor no lo ha hecho. Y en la acción, pues, te induce el error. Sigamos con los ejemplos que teníamos. Entonces, la persona que te está vendiendo la chaqueta, en verdad sabe que no es del material que tú crees que es. ¿Por qué? Porque es un experto en manejar cueros y a la vez en manejar cuerina. Entonces, como es tan experto, resulta que, o sea, con solo tocar el material, él puede identificarlo, pero no menciona nada al respecto. Es decir, él pudo haberte sacado del error y actuando de mala fe, te induce a la compra del artículo. Por ejemplo, tú escoges una chaqueta de cuerina, la revisas, la tocas, manifiestas de que te parece un muy buen cuero, pero el vendedor sabe que no es así. Y actuando de mala fe y buscando que como comprador, que pues como vendedor se realice esa venta, pues te dice, sí, es un cuero, mira que es un material muy bueno, es traído, es importado de tal país, etc. Entonces te induce al error de mala fe para que realices una acción. En ese caso te está induciendo al error. O, a diferencia de lo anterior, tú revisas la chaqueta, miras que dices que es cuero, pero el vendedor no te dice nada. O sea, él pudo bien haberte dicho de que en verdad no es cuero, sino que es cuerina por toda su experiencia. Él no te induce a la compra, sino que simplemente se queda callado, no dice nada al respecto. En ese caso también estaría actuando con dolo y existiría vicio del consentimiento. ¿Por qué? Porque te pudo sacar del error, pero no lo hizo. Y en ese caso también actuó de mala fe. También existe el vicio de consentimiento de fuerza. En este caso se da a través de las amenazas o generación del temor. Pero ese temor es un concepto absolutamente subjetivo. ¿Por qué? Porque a lo que a ti te genera temor puede que a mí no me genere temor. Depende de la persona sobre la cual estás imponiendo esa fuerza. Entonces, ¿de qué va a depender? De condiciones como edad, sexo, condición. Y debe existir la posibilidad de que la amenaza se haga real, de que se genere un verdadero temor en esa persona. Entonces, un ejemplo. Una persona para que, bueno, te llevara la guerrilla pese a que la persona nunca los ha visto. Entonces, resulta que tú deseas celebrar un contrato con una persona, por ejemplo, en las zonas de Bolívar. Resulta que hay un ganadero que tiene 1000 reses en su establo, en su finca, y te parece que son
pues muy buenas reses, que tienen la mejor carne de producción, etcétera. Entonces tú acudes a su casa y mencionas que estás interesado en comprarle ese ganado porque pues tiene una excelente calidad. Pero él menciona que no planea vender, que en verdad no está interesado en hacerlo. Entonces tú, para que el señor acceda a vender esas reses, pues le dices que tienes algunos conocidos que pertenecen a la guerrilla o que son paramilitares y de que verdaderamente le pueden hacer daño si él no le vende esos semovientes. En ese caso, puede que teniendo en cuenta el grave conflicto armado por el que ha atravesado esa zona, pues el señor verdaderamente sienta temor y crea que en verdad la guerrilla puede ejercer actos en su contra, en contra pues de su bienestar y el de su familia. Y eso lo lleva a contratar con este señor que llegó a su finca por los semovientes. En este caso podría decirse que existe fuerza como vicio del consentimiento. ¿Por qué? Porque esa persona, por sus condiciones geográficas, por su edad o por todo lo que ha vivido, por el conflicto por el que se ha atravesado en la zona, pues sí le genera un temor real y eso lo lleva a contratar. Pero pues existiría un vicio del consentimiento que sería la fuerza. Ahora sí, es un hecho, por ejemplo, es completamente diferente si tú le mencionas esto a por ejemplo, a un productor también de reses, pero es de Suiza, por ejemplo. Entonces, seguramente no tiene idea de quiénes son los paramilitares. Entonces, pues a él le dará lo mismo si tú lo amenazas con llevarle a los paramilitares y obligarlo a venderte. Entonces, pues dependerá de las circunstancias de cada persona si se genera o no un vicio de consentimiento de fuerza. ¿Cuáles son los requisitos de la fuerza? Debe tratarse de una coacción moral, de un temor de un mal irreparable y grave. Debe tratarse de un hecho humano, no de la naturaleza. Daño irreparable debe tener posibilidades de concreción. Claro, o sea, es factible de que la guerrilla llegue a la zona, por ejemplo. En cambio, es diferente si sucede en otro lugar del mundo. No tendría posibilidades de concreción y por lo tanto, pues no operaría la fuerza. La fuerza, como lo dijimos anteriormente, es netamente subjetivo y el constitutivo de fuerza para una persona puede no serlo para otra. Y hecho debe ser un hecho de una de las partes o de un tercero. Claro, puede que el señor lo esté amenazando directamente o puede que lo amenace con que de que otra persona va a ocasionarle daño. Ahora sí pasemos a la lesión enorme, que es el último vicio del consentimiento, pero que no es mencionado por el Código Civil, sino que ingresa a partir de la doctrina. En el artículo 1947 del Código Civil se menciona la lesión enorme. Ocurre cuando el comprador paga más del doble de lo que realmente vale la cosa o cuando el vendedor recibe menos de la mitad de lo que vale una cosa. En este escenario es posible rescindir un contrato de compraventa cuando una de las partes ha sufrido un perjuicio desproporcionado en ese negocio. ¿Cuáles son los criterios para determinar si existe o no lesión enorme? Hay tres criterios, un criterio subjetivo, un criterio objetivo y un criterio mixto para determinar si se configura o no dicha lesión. ¿Cuál es el criterio subjetivo? Asimila la lesión enorme a un vicio del consentimiento. Por cuanto la desproporción en el precio es señal de que uno de los contratantes actuó motivado por situaciones de penuria o similares y la otra persona se aprovechó de esas circunstancias. El juez valora la intención de cada extremo para determinar si existió o no una lesión enorme. Bueno, resulta que una persona que se encuentra en la ciudad está en Pasto, tiene dos inmuebles a su nombre y tiene un vehículo. Su esposa lastimosamente en los 2 meses previos ha presentado dificultades en su salud, o sea, está gravemente enferma y le han detectado un cáncer que se encuentra lastimosamente en una etapa avanzada. Entonces, el cáncer es una de las enfermedades con mayor tasa de muertes, por así decirlo, y también que es más costosa, es una enfermedad verdaderamente costosa.
El señor tiene que sacrificar, pues, entonces, el señor debe realizar una venta si quiere continuar pagando el tratamiento de su esposa. Resulta que un amigo de este señor nota esa situación, nota que el señor está atravesando por una situación verdaderamente compleja y decide que quiere ayudarlo. ¿Y cuál es la forma en que lo va a ayudar? Pues le ofrece comprar uno de sus inmuebles por un valor determinado. Resulta que esa casa vale 1.000 millones de pesos, pero el señor únicamente, el amigo, el supuesto amigo, le ofrece 300 millones de pesos por ese inmueble, pese a que sabe que el precio es mayor. El señor, el señor pues que tiene a su esposa gravemente enferma y mirando de que no tiene más ofertas y de que su amigo pues en verdad está interesado y le entrega el dinero de contado, pues decide venderle. Entonces, podríamos afirmar que su amigo se está aprovechando de las condiciones especiales por las que está atravesando el señor y está comprando el inmueble por un valor inferior al que debería hacerlo. En este caso, estaríamos frente a una lesión enorme como vicio del consentimiento en el criterio subjetivo. También tenemos lesión enorme en el criterio objetivo. La lesión se considera como un asunto meramente numérico, el cual se constata con la diferencia exorbitante entre el precio pagado y el justo costo. El juez solo debe verificar dicha situación. Entonces, el inmueble costaba 1.000 millones de pesos, solo se cancelaron 200 millones de pesos. No importa nada más, no importa si la venta se realizó porque la señora tenía cáncer, por las situaciones especiales por las que estaba atravesando el vendedor, no. Lo único que le importa al juez, según este criterio objetivo, es el costo. Entonces, tengo 1.000 millones, pago 200, lesión enorme, nada más. Y un criterio mixto. En este caso, habrá lesión si se prueba la desproporción considerable en el precio y que el contratante beneficiado explotó la necesidad o inexperiencia de la parte afectada. Por ejemplo, el señor no está acostumbrado a realizar este tipo de transacciones, o sea, no sabe que existe un avalúo comercial de los bienes inmuebles, no sabe que al menos debe regirse por el avalúo catastral aumentado en un 50%, o sea, no sabe absolutamente nada. Entonces, el señor, el comprador se aprovecha de estas condiciones especiales o de su inexperiencia con inmuebles y pues celebra un contrato. ¿Cómo se prueba la lesión enorme? Se debe demostrar un precio justo, que se prueba con el contrato de compraventa, y el precio de venta, que es el avalúo técnico o peritaje, o sea, cuánto vale realmente y cuánto se pagó por el mismo. El contrato de compraventa puede ser por 200 millones y el avalúo técnico peritaje nos dirá que en verdad costaba 1.000 millones de pesos. ¿En qué tipo de contrato se puede presentar la lesión enorme? En contratos onerosos, únicamente en ellos, donde cada parte debe dar una contraprestación a la otra. Un ejemplo clásico, la compraventa. Pero jamás se presentará lesión enorme como vicio del consentimiento en contratos gratuitos, como donación o comodato. Algunas preguntas. ¿En qué consiste la lesión enorme? Según lo que mirábamos anteriormente. Es cuando una de las partes resulta afectada la prestación que debía recibir y recibe mucho menos. Menos de la mitad del precio o paga una cantidad exorbitante por el bien. ¿Cuál de los criterios de lesión enorme se considera un vicio del consentimiento? Recuerden, tenemos criterio subjetivo, objetivo o mixto. El subjetivo. El subjetivo, efectivamente. ¿Cómo se prueba la lesión enorme? Con el contrato donde está el precio pues que se pagó y con el peritaje donde se diga cuánto vale exactamente. Exactamente. Bueno, ahora pasemos al proceso. Ya miramos el consentimiento como un requisito esencial del acto jurídico. El consentimiento, la capacidad, el objeto lícito y la causa lícita. Mirábamos que el consentimiento debe estar exento de vicios, error, fuerza, dolo o lesión enorme. Ahora miremos cuál es el proceso de formación de ese consentimiento.
El primer proceso de formación del consentimiento es la oferta. Es un proceso de formación del consentimiento y se adquiere una responsabilidad in contraendo, es decir, obligación que surge según lo establecido en el artículo 845. Ya di Ay, perdón. el micrófono. Bueno, sigamos. Según lo establecido en el artículo 845 del Código Civil, del Código de Comercio, perdón, y siguientes, la oferta es vinculante, es decir, es obligatoria, y no se puede retirar de forma unilateral, es decir, quien hizo la oferta no puede retirarla de manera unilateral, y en caso de hacerlo, se pagan perjuicios. ¿Cuáles son los requisitos para que dicha oferta sea vinculante? De que sea completa, incondicional y exteriorizada. ¿Qué quiere decir que sea completa? Que presente todos los elementos del negocio jurídico. Que sea incondicional. La oferta no puede estar sujeta, como su nombre lo dice, a condición de ningún tipo. Y en caso de hacerlo, pierde su carácter de vinculante. O sea, no le puedes exigir algo a quien va a contratar contigo. Simplemente presentas la oferta y pues la persona que acepte dicha oferta podrá decidir si la acepta o no, sin cumplir ningún tipo de condición. Y debe ser exteriorizada, es decir, nunca se puede mantener una oferta en secreto. Dicha exteriorización puede ser verbal, telefónica, escrita, en vitrina o anuncio. Y dependiendo del tipo de exteriorización que presente dicha oferta, se presentará también la aceptación. Bueno, tenemos primero la oferta verbal. En este caso, la oferta se realiza de viva voz. Las personas que están presentes en determinado momento. Se va a acordar el precio de un producto o servicio, la entrega y las condiciones del negocio, que son los requisitos básicos de cualquier negocio jurídico. Precio, condiciones, obligaciones de cada una de las partes. Por ejemplo, esta verbal se debe aceptar en el momento en que la están comunicando. Es decir, si hacen una oferta de viva voz en determinado establecimiento de comercio y no lo han publicitado, pues se deberá aceptar en ese momento, en ese instante en el cual están exteriorizando la oferta. También puede existir oferta telefónica. En este caso, la oferta verbal es bastante similar, pero cambia el medio de emisión del mensaje. Entonces, cuando te llaman a tu celular y te ofrecen determinada promoción de determinado establecimiento de comercio, pues están exteriorizando una oferta y tú decides si la aceptas o no en la misma llamada. Se puede presentar también un tipo de exteriorización escrita. En este caso, la oferta se realiza a través de un documento expresamente dirigido al destinatario de la oferta. Por ejemplo, Almacenes Éxito maneja bastante bien este tipo de exteriorización de la oferta. ¿Por qué? Porque ellos manejan tus datos personales, tienen tu nombre, tu dirección, tu teléfono, etc. Entonces, para que tú acudas al establecimiento de comercio y compres las últimas promociones, ellos deciden enviarte o remitirte a tu dirección física un folleto con cupones. Entonces te dicen 30% de descuento del 14 de mayo al 25 de mayo de 2021. Es una oferta exclusiva para ti. Y pues ahí, en este caso, estaríamos ante un tipo de exteriorización de oferta escrita. ¿En qué término debes aceptar esa oferta? En el término que te mencionan al interior del escrito. O sea, si te mencionan que la oferta es válida del 15 de mayo al 25 de mayo de 2021, solo podrás acceder a esa oferta en el término que ellos han determinado. También existe exteriorización de la oferta en vitrina. En este caso, se exhibe un producto en determinado establecimiento de comercio. Por ejemplo, es común de que en temporada navideña o cuando, por ejemplo, Día de la Madre o Día del Padre, en las vitrinas se expongan determinados productos. Entonces te dicen, promoción especial del Día de la Madre, 50% de descuento en todo el almacén. En ese caso, pues, te estarán haciendo una exteriorización de la oferta en vitrina. Te estarán dando a conocer de que existe esa oferta por el término en que esté expuesto el cartel en la vitrina. Una vez, por ejemplo, pasa el mes de mayo, que ya no es el Día de la Madre, entonces llegamos a junio,
mes del padre, pues ya no estará exhibido en vitrina el informe anterior, el documento anterior. Entonces, pues entenderá que la oferta ha terminado. O sea, en vitrina solo lo puedes aceptar cuando se encuentre la oferta en la vitrina. Si la oferta es eliminada de la vitrina, pues ya no podrás aceptar la oferta. O en anuncio también, otro tipo de exteriorización de la oferta, que es un aviso en que se invita a negociar. Entonces te están diciendo, bueno, en un anuncio gigante te ponen que en Metro, por ejemplo, tienen unas promociones súper especiales y que acudas al establecimiento para mirar de qué se trata. O sea, te están invitando al establecimiento para que pues acudas y mires si hay promociones de tu agrado y las aceptes o no. ¿Cómo se realiza la contestación a esa oferta? Consiste, bueno, ¿qué es contestación para iniciar? Es la respuesta dada por el aceptante de la oferta y dicha aceptación, al igual que la oferta, debe ser incondicional, exteriorizada y oportuna. La aceptación debe darse en el momento que la oferta es escuchada, en el caso de que sea verbal. Y en el caso de ser escrita, debe aceptarse por el medio a través del que sea recibido, o también de manera tácita, como mencionábamos en el caso de Almacenes Éxito. Por ejemplo, si tú vas a comprar durante ese término, significa que has aceptado la oferta que ellos remitieron. Esa sería una aceptación tácita de la oferta. O también puedes aceptar, como aquí se menciona, según el término de la distancia. Por ejemplo, vives en otro país, entonces pues se entenderá que te demoras más tiempo en responder a esa oferta y pues si aún sigue vigente podrás acceder a ella. También tenemos la oferta en vitrina, que se podrá contestar únicamente mientras el objeto se encuentre en el mostrador. Lo que mencionábamos, o sea, las ofertas del Día de la Madre, por ejemplo, ya no estarán en junio. Entonces, pues ya no podrás contestar o aceptar una oferta que ya expiró. Otros procesos de formación del consentimiento. Bueno, aquí tenemos los procesos de formación del consentimiento, que pueden ser pacto de preferencia, opción, promesa de contrato o contrato de promesa, el contrato por otro o el contrato para otro, también denomina o estipulación para otro. Pacto de preferencia. También se conoce pacto de prelación y se encuentra establecido en el artículo 862 del Código de Comercio. Consiste en el compromiso que una parte adquiere para con otra de preferirla en la celebración de un contrato futuro. El promitente no se obliga a celebrar ningún contrato, como tampoco el beneficiario de la misma está obligado a usarla. El plazo máximo de esta preferencia no podrá exceder de 1 año. Bueno, resulta que tengo un apartamento en un edificio residencial de la ciudad de Pasto. Mi vecino también tiene un apartamento colindante y pues en verdad estaría interesado si le vendo mi apartamento para que pueda realizar una ampliación del propio. Entonces, en este momento no me encuentro interesado en vender absolutamente a nadie porque pues estoy bien en mi apartamento, tengo todo lo que necesito, se encuentran en perfectas condiciones y en verdad quiero mantenerme en el inmueble. Pero de llegar a venderlo, te preferiré a ti. O sea, en este momento no me estoy obligando a celebrar ningún contrato. ¿Por qué? Porque pues no tengo interés de hacerlo. Quiero vivir en el inmueble. Y el beneficiario, o sea, mi vecino colindante, tampoco está obligado a aceptar, por así decirlo, ese pacto de preferencia. Es decir, puede que él de aquí a 6 meses diga que ya no es necesario ampliar su apartamento, de que tiene todo lo que necesita en el lugar en que se encuentra residiendo actualmente. Entonces, no hay planes concretos de celebrar el contrato, pero en caso de que decidas celebrar un contrato de compraventa, te tendré en cuenta a ti de primero, frente a todos los demás posibles compradores. También tenemos pregunta. la opción. Sí. En el caso anterior, ¿se le pudiera poner una cláusula penal? En caso de, pues, No, porque sí. No podrías imponerle una cláusula penal porque no existe una obligación expresa de ninguna de las partes. O sea, ellos simplemente establecen de que si llegas a tener interés en vender, pues te vendería a ti. Pero es un proceso previo a la formación del contrato. Entonces, en este caso, no se podrían establecer cláusulas penales porque no existe una obligación clara de las partes en sí. Ok, gracias. Bueno, también tenemos la opción.
que es un proceso en que una parte concedente otorga a otra, que es el optante, la facultad exclusiva de decidir o no, de decidir la celebración o no de un contrato, que habrá de realizarse en un plazo cierto, siempre y cuando se cumplan el marco de las condiciones establecidas en el contrato. Mira que en este caso sí se podría establecer una cláusula penal. ¿Por qué? Porque hay una obligación de parte de uno de los, por ejemplo, del concedente frente al optante. Es decir, se va a celebrar un contrato, existe un plazo cierto y si se cumplen las condiciones establecidas, pues se celebrará el mismo. También tenemos el contrato de promesa de compra-venta. Es un acuerdo que realizan las partes de celebrar un contrato en el futuro. Recordemos, no es un título traslaticio de dominio. Es obligatorio siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en el artículo 1611 del Código Civil. ¿Cuándo es obligatorio cumplir este contrato de promesa? Cuando conste por escrito, nunca será de manera verbal. Cuando contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del contrato. Cuando se ha determinado, de tal modo que para perfeccionarlo solo falta de la tradición de la cosa, por ejemplo, en el caso de inmuebles, la inscripción en instrumentos públicos, y de que se encuentre capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. También tenemos la estipulación para otro, que se denomina también contrato a favor de terceros. Se encuentra desarrollado en el artículo 1320 del Código Civil. En este caso, existe una celebración de un contrato por parte de un prominente que hace nacer un derecho a favor de un tercero ajeno a él, llamado beneficiario, y se aplica en el contrato de seguro. Bueno, recordemos, tenemos un contrato de seguro de vida. Entonces, voy a establecer, bueno, es muy común en Estados Unidos sobre todo, un contrato de seguro de vida cuyos beneficiarios sean, por ejemplo, la esposa. Sí, que la beneficiaria del seguro de vida sea la esposa. Entonces, si fallezco, o sea, yo estoy pagando, yo soy tomador del seguro, o sea, estoy pagando mensualmente el seguro de vida, pero establezco un beneficiario diferente a mí. O sea, puede ser tú mismo, pero en este caso será a favor de otro porque somos frente a estipulación para otro. Entonces, estableces un seguro de vida con la aseguradora y si tú llegas a fallecer, pues le pagarán la suma de dinero a tu esposa. En ese caso, tú estás celebrando un contrato con la aseguradora a favor de otra persona. ¿Quién es? Tu esposa. Ese sería un clásico ejemplo de estipulación para otro. También tenemos la promesa por otro. Se denomina también estipulación por otro. En este caso existe consentimiento, incluso apoderamiento de bien, y se hace en nombre y representación de otra persona. Bueno, resulta que en un establecimiento de comercio, un amigo cercano menciona de que está interesado en vender el celular. Entonces, como es un amigo muy cercano, le digo que me lo muestre, que puede que alguien cercano a mí esté interesado en ese celular. Entonces, él me entrega el celular, lo reviso, se encuentra en perfectas condiciones, es relativamente nuevo, tiene buena capacidad, buena cámara, etc. Entonces, yo tengo un muy buen celular en este momento. A mí no me interesaría celebrar un contrato de compraventa con mi amigo, sino que menciono a otra persona, es decir, por ejemplo, María, que es mi mejor amiga, sé que necesita un celular y de que este sería el celular perfecto para ella. Entonces, pues, mi amigo dice que no hay ningún problema, de que él me entregue el celular y que posteriormente María puede pagarlo. O sea, él incluso no la conoce. En este caso existe apoderamiento del bien, porque pues mi amigo me lo entregó, pero quien debe cumplir con esa obligación es María, porque es a ella a quien le voy a entregar el bien mueble y es ella que debe cumplir con la obligación. Sin embargo, yo me apoderé del bien y lo hice en nombre de otra persona, lo hice en nombre de María, porque es ella quien va a celebrar el contrato con mi amigo. Este es el clásico ejemplo de promesa por otro. Bueno, ¿cuáles son los procesos de formación del consentimiento?
o uno de ellos al menos. Pacto de preferencia, Sí, sí, contrato de promesa de compra-venta sí, contrato de promesa. y estipulación para otro y promesa por otro. Ujú. Sí, exacto. ¿En qué consiste el pacto de preferencia? Aunque no estoy interesado en hacer el negocio ahora, pero que de llegar a hacerlo, ya tengo escogido con quién lo voy a realizar. Ujú, exacto. Penélope ubica un anuncio en la vitrina de su establecimiento de comercio con la siguiente información. Super promoción, lleva 10 paquetes de medias por solo 50,000. ¿Ello puede considerarse una oferta? ¿Cuál es el término para aceptar la misma? Si es una oferta y pues como está en vitrina, la forma de aceptar la oferta es comprando las medias. Ajá, exacto. Sí, comprando el producto que están ofertando en ese momento. Ujú. Y el término de aceptación, pues mientras la oferta se mantenga en vitrina. Ah, eso olvidé. ¿Qué tipo de exteriorización de la oferta existen? ¿Qué tipos de exteriorización de la oferta existen? La verbal, la escrita, Sí, y se me olvidó el resto. Yo sí tengo cabeza de ver- pollo. verbal, escrita, otro, Telefónica y vitrina. Ah, cierto, telefónica, la acabé de decir. sí, telefónica y vitrina. Sí. Bueno, el objeto de una obligación. Entonces, ¿cuál es el objeto de la obligación? El objeto va a ser la prestación sobre la cual te comprometiste a entregar al otro. Bien sea de dar, hacer o de no hacer determinada cosa. De dar, o sea, vas a entregar materialmente un bien. De hacer, te comprometes a ejecutar determinado acto. O de no hacer, a diferencia del anterior, pues te comprometes a no realizar un acto en concreto. Y es aquello a lo que el deudor está obligado y el acreedor tiene derecho de exigir. ¿Cuáles son las reglas en el objeto? Primero, de que el objeto debe existir, es decir, su entrega debe ser factible, o sea, si es una obligación de dar, pues su entrega sea factible. Debe encontrarse en el mundo de lo real para el momento en que se adquiere la obligación, no usar sobre bienes inexistentes. Un ejemplo, unicornio conlleva a la inexistencia de la obligación. Entonces, si tú te comprometes a celebrar un contrato de compraventa sobre un unicornio, pues no existirá un objeto existente. En ese caso, pues no cumplirías con uno de los requisitos del acto jurídico. El objeto, también otra regla en el objeto, es de que el objeto no exista, pero se espera que exista. En este caso, se celebra un negocio jurídico sobre un objeto que no tiene presencia material en la actualidad, pero va a existir en determinado momento futuro. Un ejemplo es la venta de cosecha futura. A lo que mencionábamos, en este momento, por ejemplo, no tienes papas contigo, bienes muebles, papas contigo, sino que simplemente tienes la planta. Entonces, el objeto todavía no existe porque tú planeas comprar la papa para después revenderla en plazas de mercado, pero esperas que exista en cierto momento. Entonces, pues, no sé cuál es el tiempo de que esté la papa lista. Pongamos 6 meses. Entonces, en 6 meses ya tendrás ese bien. El bien no existe y las partes no lo saben. Entonces, se celebra un negocio jurídico sobre un bien sin presencia en el mundo de lo real. Aquí un ejemplo. Se celebra un contrato de compra-venta de un vehículo con ciertas especificaciones en el concesionario Chevrolet, pero la fábrica descontinúa el vehículo y por lo tanto el contrato no va a producir ningún efecto. Entonces, tú vas al concesionario de Chevrolet en Pasto y vas a comprar un vehículo que va. Entonces,
Tú te enteraste de que en la fábrica de producción están produciendo de manera masiva cierto vehículo con ciertas características que a ti en verdad te interesan. Resulta que debido a varias demandas interpuestas en determinados estados, se ha decidido que la emisión de CO2 por parte de estos vehículos es demasiado alta. Entonces, se decide descontinuar el vehículo y tú no estás informado porque pues esa decisión no se tomó en el país, sino en un país completamente ajeno a ti. Tú no sabes que ese vehículo se descontinuó y lastimosamente la información ha tardado en llegar al asesor que te está atendiendo en ese momento en Chevrolet. Entonces, pues las partes no saben que ese bien no existe, pero dicho contrato no va a producir efecto alguno si se llegase a suscribir entre las partes. ¿Por qué? Porque pues el vendedor no podrá cumplir con la obligación inicialmente pactada. ¿Por qué? Porque el objeto no existe. De igual manera se puede presentar de que el bien no exista en las condiciones pactadas, pero una de las partes no lo sabe. En este caso se va a constituir dolo. Un ejemplo, una persona tiene un caballo fino. No lo desea vender porque es un caballo que ha ganado todas las competencias ecuestres, pero enferma. Es decir, fue analizado por un veterinario y le dijeron que tenía un problema digestivo. Y debido a esa enfermedad mencionada por parte del veterinario, la persona toma la decisión de venderlo. Va a negociar el caballo, pero el caballo muere. Y el caballo va a morir en manos del comprador. En ese caso, estaríamos frente a un contrato con un vicio del consentimiento, que sería el dolo. ¿Por qué? Porque actuó de mala fe el vendedor. Como sabía que el caballo pues, presentaba una enfermedad que lo iba a llevar indefectiblemente a la muerte, decide venderlo. Entonces, en este caso, estaríamos frente a dolo. Ilicitud del objeto. ¿Cuándo hay ilicitud del objeto? Cuando las cosas no están en el comercio. Su enajenación no es lícita. Ejemplo, la venta de cocaína o de otro tipo de drogas. Derechos personalísimos. Su venta tampoco es lícita porque la naturaleza nos dice que no pueden venderse, enajenarse o transferir el dominio. Un ejemplo de derecho personalísimo, el derecho a alimentos que tiene un hijo frente a su padre. Y bienes embargados judicialmente, que pueden ser vendidos única y exclusivamente con el permiso del acreedor. Bueno, ahora pasemos, ya hemos mirado la capacidad, el consentimiento, de que debe estar libre de vicios, y ya hemos mirado el objeto, de que el objeto debe existir, y pasemos ahora a la causa de una obligación. La causa de la obligación se encuentra establecida en el artículo 1524 del Código Civil. Y hace referencia a aquel motivo que induce a la celebración de un contrato. Se diferencia si el contrato es bilateral, es decir, que las dos partes deben cumplir con una obligación, o unilateral, cuando una de las partes se obliga frente a la otra. Bilateral, bueno, ambas partes se obligan. Ejemplo, entregan un celular y pago por él. Y unilateral, cuando se obliga una de las partes. Ejemplo, una donación, y la causa es la mera liberalidad. O sea, no te estoy cobrando absolutamente nada. Simplemente decido entregarte un bien. Bueno, a ver. Yes celebra un contrato de compra-venta con Matt, donde la primera se compromete a entregar un dinosaurio a Matt en el término de 14 días. En este caso, estamos frente a un objeto lícito y, en caso de iniciar un proceso judicial, ¿podría declararse la inexistencia de la obligación? Pues en sí el objeto no es ilícito, lo que pasa es que no existe, entonces sí debería buscarse la declaración de inexistencia de la obligación. Sí. Porque no es ilícito comprar dinosaurios, ¿verdad? Solo que no hay. Es lícito, pero es un objeto inexistente, verdaderamente. Juliana se dedica al expendio de drogas en su comunidad. En cierta ocasión, un estudiante de Derecho se acerca a comprar alucinógenos
para el consumo personal excediendo la dosis mínima y la de aprovisionamiento. Una vez regresa a casa, el estudiante se pregunta así: ¿existió objeto lícito o ilícito en la transacción? Bueno, pongámosle que es una droga no marihuana, que es una droga, por ejemplo, cocaína, una droga más fuerte. Y pongámosle que es un estudiante de otra carrera. Bueno, también cambiemos un poco los hechos. Sí, no, ahí como que no me gusta. A ver, ¿qué objeto? No, el objeto es ilícito, obviamente. Ujú. Sí, es un objeto ilícito. ¿Es posible celebrar un contrato de compraventa sobre una cosecha futura? Tenga en cuenta que el objeto no existe para el momento de la celebración del contrato. Sí, sí, es posible. Ujú. No Sí, existe, pero existirá. sí, exacto. El objeto no existe, pero se espera que exista. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema central dentro del ámbito de las obligaciones, que es la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Vamos a empezar con la responsabilidad civil contractual. ¿Cómo surge esta responsabilidad? Va a surgir siempre de un contrato, como su nombre lo dice. ¿Y qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades que genera una relación jurídico-patrimonial entre las partes, entre la parte activa y la parte pasiva, acreedor y deudor. Un contrato se cumple honrando el principio de autonomía de la voluntad, es decir, se debe cumplir en la forma y términos en que se ha pactado. Y dicho contrato soporta algunas cargas. ¿Cuáles son esas cargas que debe soportar todo contrato? De que debe cumplir con los principios constitucionales y de igual forma debe respetar los derechos fundamentales. Ningún contrato, pese a ser un contrato privado, debe violar dichos elementos, ni derechos fundamentales ni principios constitucionales. Por regla general, los contratos se cumplen. El problema va a ser cuando no se cumplen esos contratos. ¿Qué pasa cuando no se cumple? En ese momento va a surgir esta responsabilidad civil contractual. Bueno, la responsabilidad civil contractual, como mencionábamos anteriormente, tiene su origen en un contrato firmado por las partes, suscrito por ellas, y en el cual una de ellas incumple con las obligaciones que asumió. Y derivado de ese incumplimiento, causa un perjuicio o daño a la otra parte. En consecuencia, el responsable del daño debe indemnizar a la parte que ha cumplido. ¿Qué sucede si las dos partes del contrato incumplen? Pues en ese caso no se genera responsabilidad civil contractual. Para que se genere responsabilidad civil contractual, siempre debe existir una parte que cumple con sus obligaciones y la otra parte que incumple. Por ejemplo, si estamos en un contrato de mercaderías y una de las partes se compromete a entregar al otro 1.000 millones de pesos y a su vez dicha parte se compromete a entregar 500.000 computadores en determinado lugar y resulta que no entregó ninguno de los computadores y la otra parte tampoco canceló el dinero, pues no se podrá exigir el cumplimiento. ¿Por qué? Porque las dos partes incumplieron. Caso distinto, si una parte cancela la totalidad del dinero y la otra parte cumple de manera, incumple de manera total la obligación o la incumple de manera parcial, o sea, no entrega los 500.000 computadores, sino que entrega 100.000 computadores. En ese caso está cumpliendo, pero de manera incompleta y por lo tanto también podrá ser llamado a responder por los perjuicios ocasionados a la parte cumplida. Bueno, el incumplimiento de un contrato puede ser de dos formas. Puede ser un incumplimiento negativo, cuando el contrato no se cumple, es decir, existe una mora total o definitiva, o un incumplimiento positivo. El contrato cumpliéndose se incumple. ¿Qué quiere decir? Porque, ¿cuándo se da? Porque se cumple tardíamente, mora parcial o temporal, o el cumplimiento es defectuoso, lo que mencionábamos. No entregó los 500.000 computadores, sino que entregó 500. Y también, por ejemplo, cuando existe mora parcial, se comprometió a entregarlo en tal plazo, pero no lo hizo. ¿Cuáles son las causas que eximen de la responsabilidad contractual?
Pueden ser causales originarias, causales subsiguientes, causales absolutas, que también se denominan objetivas, o causales subjetivas. ¿Cuáles son las causales originarias que eximen de esa responsabilidad civil contractual? Conllevan a que el contrato no pueda ser inicio. Las subsiguientes implican la plena garantía de ser cumplido, pero sucede algo después que impide el cumplimiento del mismo. Entonces, las causales originarias. Resulta que sucedió, bueno, íbamos a celebrar un contrato sobre, a ver, con 1000 prendas de, no sé, de pantalones de algodón. Resulta que desde el inicio de mi planta de producción no podría haber cumplido con dicha entrega. O sea, tengo una planta de producción muy pequeña, simplemente podemos sacar, pongamos, 50 pantalones de algodón al mes. Y pues me comprometí a entregar un número mayor. Entonces, pues, esa será una causal originaria que exime de la responsabilidad contractual. Y causales subsiguientes, pues, cuando sucede algo especial, o sea, cuando se incrementa el costo de producción, por ejemplo, y ya no te puedo cumplir con la entrega, o cuando hay problemas entre fronteras y pues no puedo cumplir el transporte porque leyes internas no lo permiten, por ejemplo, lo sucedido con la pandemia, que no se permitía el ingreso de ciertas personas, entonces pues esas eran causales subsiguientes que me impiden cumplir con la obligación. También existen causales absolutas objetivas, aquellas donde absolutamente nadie va a poder cumplir con el contrato. Por ejemplo, te comprometes a entregar 500,000 toneladas de oro. Entonces, pues si eres una persona natural y no vives o no estás relacionada con la extracción de minerales preciosos, pues será casi que imposible cumplir con el contrato. O también tenemos causales subjetivas relativas, que pueden ser de imposible cumplimiento para una persona determinada, pero otra persona sí podría cumplirla. O sea, tenemos dos sociedades y sigamos con el caso del oro. Entonces, ellas sí se dedican a extraer ese material. Resulta que ¿en dónde extraen? Bueno, esmeraldas, no, mejor cambiamos las esmeraldas. Resulta que en Boyacá, pues tenían una mina de esmeraldas y esas personas pueden cumplir con ese contrato. Pero hay otras personas, otra persona jurídica en Nariño que también se dedica a extracción de esmeraldas, pero para ellos sería imposible de cumplir con esa obligación, porque en Nariño pues no hay ese metal precioso, sino que hay otro tipo de metales. Y pues las personas de Tunja sí podrían cumplirlo porque pues allá hay mayor cantidad de este mineral. Bueno, entonces, a ver, pasemos. Sí, pasemos. Eximentes de responsabilidad. ¿Cuáles serían? Puede ser teoría de la imprevisión, se justificarían en teoría de la imprevisión, teoría del riesgo, fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cuándo se presenta fuerza mayor o caso fortuito? Bueno, para empezar, la fuerza mayor o caso fortuito se regula en el artículo 64 del Código Civil y es un eximente de responsabilidad que debe entenderse como aquel imprevisto que no es posible de resistir, como un naufragio, terremoto o apresamiento de enemigos, o sea, no depende de ti. Estos hechos deben ser intempestivos, sorpresivos, fatales e inevitables de superar en sus consecuencias. Por ejemplo, el terremoto que ocurrió en el año 2010 en Haití. Entonces tú celebraste un contrato de compra-venta de determinado material que iba a ser importado desde Haití. Y resulta que debido a esta circunstancia, debido al terremoto que ocurrió en ese año, pues no podrán cumplir con la obligación inicialmente pactada. Y no la pueden cumplir no porque ellos no quieran hacerlo, sino porque hay circunstancias exteriores a ellos que no permiten su cumplimiento. Bueno, la fuerza mayor o caso fortuito debe cumplir con 3 características. ¿Cuáles son ellas? Debe ser irresistible, es decir, el hecho debe imposibilitar el cumplimiento de las obligaciones que ha contraído el deudor, siendo imposible resistir o evitar su concurrencia. Claro, porque no depende de ti que un terremoto azote determinado país en determinado momento. De igual modo, debe ser imprevisible, es
Es decir, las partes no podrían haber previsto de que iba a suceder ese fenómeno natural. De igual modo, debe ser externo o ajeno al deudor. Es decir, el deudor no puede haber dado lugar ni contribuido a que ocurriera el hecho que se pretende calificar como de fuerza mayor. O sea, él no debe tener relación con el hecho que generó el incumplimiento. De otro modo, no se constituiría en fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, aquí una pregunta respecto a lo sucedido el año pasado. ¿El COVID-19 es un evento de fuerza mayor? Bueno, en la ley colombiana se prevén como ejemplos de fuerza mayor o caso fortuito los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. En ciertas sentencias, laudos arbitrales y doctrina colombiana han aparecido las epidemias y los actos de cualquier autoridad gubernamental, sea nacional o extranjera, como ejemplos de posibles eventos de fuerza mayor, aunque no hay un desarrollo exhaustivo de estos eventos. Entonces, el COVID-19 bien podría considerarse, en base a la doctrina colombiana, como un evento de fuerza mayor. ¿Derivado de qué? Derivado de los actos de autoridad ejercidos por parte del presidente de la República. Entonces, por ejemplo, en los primeros meses de la pandemia no se permitía las salidas hacia el exterior, entonces tú tenías un negocio y debías realizar determinado viaje para la entrega de un cuadro, por ejemplo, y ya no se va a poder realizar de manera presencial porque están cerradas las fronteras, etc. Entonces, es un evento que no depende de ti, de que verdaderamente no podías salir del país. Entonces, el COVID-19 puede considerarse un evento de fuerza mayor. También tenemos la teoría del riesgo, que podría llegar a eximirte de la responsabilidad contractual. En este caso, es una teoría aplicada en el derecho civil para asignar las consecuencias económicas derivadas de imprevistos, cuando las partes de un contrato o ley no lo han hecho. Pero esta teoría del riesgo siempre va a aplicar sobre un cuerpo cierto, no respecto a una cosa de género. La teoría de la imprevisión se va a presentar en los contratos, debe cumplir con ciertos principios contractuales, que son el principio de inmutabilidad contractual, el principio de intangibilidad contractual y el principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, la teoría de la imprevisión va a eliminar uno de estos principios contractuales, que es el principio de inmutabilidad contractual. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que el contrato no puede ser modificado salvo que se realice por mutuo acuerdo de las partes. Y la teoría de la imprevisión permite que un tercero ingrese a tu relación privada, a tu relación particular, a la relación establecida con un tercero, y de que cambie las condiciones del mismo. Bueno, el principio de la autonomía de la voluntad contractual nos quiere referir a que el contrato es ley para las partes y de que se aplica el principio de pacta sunt servanda. Los pactos son para cumplirse. Y el principio de intangibilidad contractual, el que el contrato no puede ser tocado por absolutamente ninguna persona por fuera del que lo celebró. Bueno, la teoría de la imprevisión procede cuando la ejecución de un contrato conmutativo se torna excesivamente onerosa para una de las partes, en razón a hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles a su celebración, de forma que se autoriza su revisión por parte del juez con el objeto de reajustar el contrato. Destruye el principio de intangibilidad de los contratos y busca un equilibrio, que se reequilibre el contrato o terminar inmediatamente el mismo. El artículo 868 del Código de Comercio plantea que esta teoría de la imprevisión debe cumplir lo siguiente, o que es, mejor dicho, que es la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias que agraven el equilibrio contractual, por lo cual el juez puede revisarlo, actuar en equidad y hacer reajustes. Recordemos, siempre lo mencionaban en clases, el contrato de Gas Burdeos en Francia, que se estableció una relación contractual con determinada empresa para el suministro de gas, creo que era, en determinada región.
y no se pudo cumplir con el suministro porque el costo subió debido a la guerra. Entonces, como aumentó el coste de producción, pues ya no se iba a poder cumplir con ese contrato. En ese caso, aplicaría la teoría de la imprevisión porque el contrato, lastimosamente, se tornó excesivamente oneroso para una de las partes que debía cumplir con ese contrato. Son hechos sobrevinientes, tú no sabías que iba a existir una guerra en determinado momento, no podías preverlo, y pues se va a autorizar la revisión por parte de un tercero, que sería el juez, para que reequilibre el contrato, porque ya no sería justo de que tú suministres gas si pues tu costo de producción aumentó, sino que deben cancelarte más cantidad de dinero por el servicio prestado. Y todo derivado de las causas sobrevinientes que sucedieron pues a raíz de la guerra. Ahora sí pasemos a la responsabilidad civil extracontractual, que a diferencia del anterior, que surgía en razón a un incumplimiento contractual, es decir, a un incumplimiento de esa declaración de voluntad de las dos partes, surge cuando no hay un acuerdo de voluntades, o sea, no hay acuerdo que medie entre ellos, no existe un contrato. Surge con ocasión de hechos dañosos, que pueden ser delictuosos o pueden ser no delictuosos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad civil contractual y extracontractual? Bueno, el origen de la contractual es de que surge del incumplimiento, es decir, el hecho dañoso y de que la consecuencia es el daño. Y la extracontractual, la responsabilidad nace de la aplicación del principio neminem laedere. Nadie debe causar daño a otra persona que no está obligada a soportar. También se presentan diferencias entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual en materia de mora. En la responsabilidad contractual, el elemento determinante respecto al incumplimiento en las obligaciones será en las obligaciones sujetas a plazo, pues se planteará una mora si no cumples con la obligación en el término determinado por las partes. Y en extracontractual no se está hablando de mora, simplemente se refiere a una indemnización que debes recibir por concepto de daños y perjuicios generados a ti. De igual modo, frente a la capacidad, en la contractual solo puede obligarse a las personas capaces. Y en la extracontractual, independientemente de la edad, va a surgir responsabilidad por parte de esa persona. ¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad extracontractual? Se debe presentar un hecho dañoso, un daño, culpa y el nexo de causalidad, entre ese daño y el daño, o sea, entre la conducta y el daño efectivamente generado a la persona. ¿Cuál es el hecho dañoso? Es aquel acto con potencialidad de generar una afectación negativa respecto de la integridad física, patrimonial o moral de una persona. Se puede tipificar en la ley o no, y debe ser cometido por un sujeto calificado o puede que no sea calificado, y puede presentarse ese hecho dañoso por parte de personas naturales o jurídicas, es decir, todos son llamados a responder por los hechos dañosos generados, sean personas naturales, jurídicas, sean sujetos calificados o no. Ese hecho dañoso puede ser a la vez positivo o negativo. Es positivo siempre que se genera a través de una acción. Un ejemplo clásico de responsabilidad civil extracontractual de hecho dañoso positivo sería un accidente de tránsito. Y un hecho dañoso negativo es cuando se genera a partir de una omisión. Por ejemplo, una organización privada no cumple con la normatividad en materia de emisión de gases de efecto invernadero. En ese caso está omitiendo las leyes establecidas en determinado país y puedes estar generando una afectación seria a las personas que habitan dicha región. Entonces, pues, será llamado a responder por los daños generados a partir de responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál es el daño? Es aquella afectación negativa de la integridad física, moral o patrimonial de esa persona, sea natural o jurídica. Ese daño se va a producir como consecuencia del hecho dañoso y debe cumplir con 3 requisitos para ser considerado como tal. Dicho daño debe ser cierto, propio y subsistente. A continuación vamos a mirar cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir que sea cierto el daño?
que como posición a establecer que sea una expectativa, realmente debe generar una afectación negativa, nunca meras expectativas. Es decir, se presentó un accidente de tránsito. Resulta que efectivamente el vehículo tiene dañado la parte delantera del vehículo, fue completamente afectada. En ese caso, pues, sería realmente una afectación negativa para el vehículo. Sería un daño cierto. De igual modo, debe ser propio. El único reclamante de ese daño es la persona que efectivamente se ha visto afectada, o sea, en su integridad física o moral. Es decir, no puede reclamar frente a los daños generados en el vehículo producto del accidente de tránsito un tercero que transcurre por la vía. No, el único reclamante será el propio vehículo que efectivamente sufrió la afectación. De igual manera, debe ser un daño subsistente, es decir, el daño debe estar vigente, no se debe haber reparado. Por ejemplo, si a ti te reconocieron en el momento del accidente de tránsito 50,000 pesos por todos los daños y tú aceptaste los 50,000 pesos por esos daños, pues el daño en parte se ha reparado. Entonces, en ese caso, el daño pues ya no será vigente. ¿Qué formas puede tomar el daño? Puede tomar la forma de perjuicios materiales, que pueden ser daño emergente o lucro cesante. Puede tomar la forma de perjuicios morales o la forma, finalmente, de perjuicios fisiológicos. ¿Cuál es el daño emergente? Es aquella afectación patrimonial que se genera con ocasión del dinero que sale del patrimonio para atender las condiciones derivadas del daño. Ejemplo, la muerte de una persona, ¿qué tipo de gastos generan? Gastos funerarios, cremación o lote de entierro. En el caso del accidente de tránsito, ¿cuál sería el daño emergente? Los daños efectivamente causados al mueble, es decir, al vehículo. Entonces, resulta que se afectó el motor, que se afectó una de las llantas, de que se afectó la puerta del conductor, etc. Entonces, ese sería el daño emergente a reparar. Y lucro cesante es aquella afectación jurídico-patrimonial asociada al dinero que no va a ingresar al patrimonio y debía hacerlo. Ejemplo, dinero que deja de percibir una persona por reparaciones de un taxi. Entonces, estaba transitando un vehículo de servicio público y lastimosamente sufrió chocó con otro vehículo. Y el taxi tiene serias afectaciones, entonces lleva a que ya no se pueda conducir, de que pues se encuentre completamente averiado. En ese caso, como la persona, el conductor, desarrollaba su actividad productiva con el taxi y conseguía, por ejemplo, 200,000 pesos en diarios, etcétera, pues ese dinero ya no podrá ser percibido en tanto el vehículo se encuentra en reparación. Entonces se deberá reconocer por la persona que lo afectó esa cantidad de dinero que está dejando de percibir el afectado por el daño. De igual modo, el lucro cesante se divide en consolidado. ¿Cuál es el lucro cesante consolidado? Es el causado hasta el momento de la presentación de la demanda. O sea, ¿cuánto dinero has dejado de percibir hasta presentar tu demanda? Y el lucro cesante futuro es aquel que se paga después de la sentencia, es decir, mira hacia adelante. Y se deben verificar condiciones como condiciones de la víctima, por ejemplo, edad, sexo o expectativa de vida que tenga esa persona. También tenemos perjuicios morales que deben ser reparados. Es aquel valor que se atribuye para tratar de compensar el dolor, congoja o pena que puede tener una persona a raíz del daño generado. Pueden ser pretium doloris, aquella afectación a la integridad física o moral de una persona, se refiere a sus vínculos de afecto. Pueden ser perjuicios morales objetivados, un punto intermedio entre perjuicios materiales y morales, es decir, se va a reconocer la pérdida económica derivada de la tristeza que ha generado el daño, y perjuicios fisiológicos, que es aquella pérdida de un órgano que afecta la calidad de vida. Por aquí algunas preguntas. Bueno, analicemos este caso. Juan choca con un vehículo de propiedad de Marisol. Los ocupantes del segundo vehículo resultan lesionados. Uno de ellos, previo dictamen médico, presenta un grave cuadro de ansiedad que no le permite continuar con sus labores como conductor. ¿Qué tipo de daños deben ser reparados?
Los perjuicios materiales, pues porque obviamente se dañó el carro, y los perjuicios morales bueno, del que tiene ansiedad. Ujú. Sí, efectivamente. Bueno, pasemos ahora sí a la culpa, que es aquel error de conducta que no habría cometido una persona prudente puesta en las mismas condiciones del causante del daño. Recordemos, es otro requisito para demostrar la responsabilidad civil extracontractual por parte de una persona. Ejemplo, el conductor de Transipiales que choca a un borracho en Chachagüí. Entonces, una persona prudente puesta en las mismas condiciones no habría cometido este tipo de actos. También se debe demostrar un nexo de causalidad. Es decir, debe existir una relación entre el hecho dañoso y el daño causado. Esa relación debe ser de causa y efecto y se debe dar aplicación a la teoría de la conditio sine qua non, es decir, la condición sin la cual no, y de la causa adecuada. La teoría de la causa adecuada nos menciona que es de vital importancia identificar todas las causas que conllevan a la producción de determinado daño, y dichas causas pueden clasificarse de la siguiente forma. Causa eficiente es aquella que en mayor medida, de entre varias causas para la producción de un daño, ha contribuido a que un daño efectivo realmente se produzca. Y la causa próxima es la que cronológicamente está más cerca a la producción de un daño. Entonces, pongamos un caso. Resulta que en una vivienda, espérense, creo que sí es el análisis de caso. Bueno, causa eficiente, hay varias causas que pudieron generar la afectación en determinada persona. Entonces, ¿cuál de esas causas contribuyó en mayor medida a que esa persona sufriera la afectación? Y la causa próxima, ¿cuál de entre de varias causas pudo haber llevado a que esa persona tenga un daño o una afectación? ¿Cuál es la última que generó el daño? Bueno, aquí el análisis del caso. Se realiza una fiesta en determinada casa. Una persona apuñala a otra. Se pide llamar una ambulancia. Dueño de la propiedad se niega, por lo cual llama al vecino. La ambulancia tarda. Una vez la persona está en la ambulancia, un conductor negligente choca con ella y el herido muere. Según cada teoría, ¿quiénes son los llamados a responder? Causa eficiente y causa próxima. ¿Quiénes son los llamados a responder? Pues todos, el que hirió, bueno, el que causó la herida al señor, pues por eficiente, porque fue una herida, y Ujú. el y por cronológicamente, pues el conductor, porque fue el último que le causó el último daño al muerto. Ajá, efectivamente. Entonces, eficiente, ¿cuál de todas estas causas pudo haber llevado a la concreción del daño? ¿Cuál llevó a que pues la persona lastimosamente falleciera? Y pues cronológicamente sería la última, la que menciona Yadir, el conductor negligentemente choca con ella. Entonces, en ese Bueno, caso tocaría, ¿se acuerdan que decía el profe, ves? El profe Lagos, pues dependiendo de la herida, que dependiendo, sí, sí, porque no es exacto. lo mismo una herida en un brazo que una herida pues en el pecho, ¿no? Exacto. ¿Cuál de ellas conllevó a la muerte de la persona? ¿Y cuál de ellas está llamado a reparar el daño? Bueno, en las fuentes de la responsabilidad civil extracontractual tenemos la responsabilidad causada por el hecho propio, la responsabilidad causada por el hecho ajeno, la responsabilidad derivada por el hecho de las cosas, sean animadas o inanimadas, y la responsabilidad del ejercicio de actos peligrosos. Vamos a iniciar por la responsabilidad causada por el hecho propio. Es aquel principio general de responsabilidad según el cual quien causa el daño a determinada persona debe repararlo, independientemente que esa persona causante del daño sea natural o sea jurídica, en estado de sobriedad o no. O sea, no te puedes eximir de esa responsabilidad. Básicamente, el principio de responsabilidad causada por el hecho propio es de que tú decides cómo actuar en determinada situación. Entonces, debes responsabilizarte por los hechos que causes en las condiciones en que te hubieses encontrado en ese momento y pues deberás ser llamado a responder en el caso de causar un daño.
La responsabilidad causada por el hecho ajeno, a diferencia del anterior, no te responsabilizas por un hecho que tú cometes, sino que te vas a responsabilizar por los hechos cometidos por otras personas. Y puede ser responsabilidad invigilando o responsabilidad ineducando. En estos casos, asume el daño la persona que se encontraba cuidando al individuo. Vamos a analizar la responsabilidad se va invigilando. Se da, por ejemplo, de los padres frente a los hijos. Entonces, ellos deben velar porque no ocasionen daños a terceros. Por ejemplo, si tienes un hijo de 5 años, no puedes dejarlo que permanezca en la azotea de tu casa y empiece a lanzar objetos de un peso considerable a la calle. ¿Por qué? Porque el niño puede que no sea consciente de los actos que está ejecutando. ¿Quién será llamado a responder? En virtud de la responsabilidad invigilando, el llamado a responder será el padre, que se encuentra vigilando, pues si valga la redundancia, se encuentra vigilando la actuación de su hijo. En ese caso, el padre será llamado a responder en virtud de la responsabilidad causada por el hecho ajeno. Y la responsabilidad ineducando se da cuando, por ejemplo, tú llevas a tu hijo a un establecimiento educativo. Entonces, bueno, tu hijo tiene 10 años y se encuentra en una institución pública del país. Y las profesoras, pues la profesora, rectores y demás cuerpo administrativo, debe vigilar que pues tu hijo no cause daños a terceros. Y en caso de que cause daños a terceros mientras se encontraban bajo el cuidado de esa persona, los llamados a responder en virtud de la responsabilidad causada por el hecho ajeno serán el rector, el coordinador o la persona que hubiese estado al cuidado de ese menor. De modo, tenemos la responsabilidad por el hecho de las cosas, sean animadas o inanimadas. Frente a las cosas animadas, va a responder el propietario del animal, en el caso de que sean animales domésticos. Por ejemplo, si tu perro de raza agresiva, bueno, sí, de una raza bastante agresiva, un pitbull atacó a un niño, pues tú serás llamado a responder en virtud de la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas. En caso de que sea un animal fiero, responde el tenedor del mismo. Entonces, pues si tienes animales por ejemplo, un caballo y que no sea domesticado y que cause una serie de daños a la comunidad, pues tú serás llamado a responder porque tú tenías al animal en, por ejemplo, tus terrenos. Entonces, pues tú serás llamado a responder por los daños que se puedan llegar a causar. Y cosas inanimadas va a responder el propietario de dichos objetos. Por ejemplo, lanzar tazas o cuchillos o algo así pues desde la azotea o desde determinado lugar, en ese caso estaríamos de responsabilidad. O carro que se le van los frenos, entraría ahí, ¿no? Sí, también sería la responsabilidad por cosas inanimadas. Bueno, también tenemos responsabilidad del ejercicio de actos peligrosos. En este caso, será responsable la persona que asume la fuente de riesgo. Ejemplo, la conducción de vehículos. Entonces, tú sabes que conducir vehículos es verdaderamente peligroso porque puede suceder que hayan conductores distraídos en la vía, de que hayan personas que se entrometan en tu camino, de que, o sea, pueden suceder varias situaciones en la vía, de que se salten un semáforo en rojo, etc. Entonces tú serás el responsable frente a los daños que se puedan llegar a causar a terceros porque estás asumiendo la responsabilidad en el ejercicio de un acto peligroso. ¿Cuáles son las causales de exoneración de responsabilidad? Puedes demostrar que el daño no se causó, puedes demostrar que no existió culpa, de que es hecho o culpa de la víctima o de que existe hecho o culpa de un tercero. ¿Cuándo se demuestra que existe hecho o culpa de la víctima? Casos en que el comportamiento de esa víctima es el único generador del hecho dañoso y va a excluir totalmente cualquier participación del supuesto causante del daño. Un ejemplo, la persona se está lanzando a un vehículo. Fue muy común, incluso salió en un reportaje, de que varias personas para recibir indemnizaciones cuantiosas se lanzaban a los vehículos con la intención de que le reparen el daño causado. En este caso, perfectamente pudo haberse demostrado como eximente de la responsabilidad de que
tú ibas correctamente por la vía y de que pues se te atravesaron en el camino de manera imprudente, de que se lanzaron a tu vehículo. En ese caso, pues, existirá como eximente de responsabilidad el hecho o culpa de la víctima que deberá ser demostrado en el proceso. También puede existir un hecho o culpa de un tercero. En este caso, es causal de exoneración de la responsabilidad y consiste en la intervención exclusiva de una persona ajena al demandado en la producción del daño. Resulta que tú estabas conduciendo normalmente por tu carril y había una señora de manera, ¿cómo decirlo? De manera mirando que pues ya no venía, pues no te miró, ¿no? O sea, tú ibas lento y la señora pues no se creía que iba a alcanzar a pasar por ahí, entonces pasa rápidamente hacia el otro lado. Y tú te das cuenta de que pues la señora no va a alcanzar a parar, perdón, de que tú no vas a alcanzar a parar y de que la vas a atropellar. Entonces pues decides cambiarte de carril. Te cambias de carril y al cambiarte de carril pues lastimosamente chocas con el vehículo que venía por el otro lado, por la acera contraria. En este caso, como eximente de responsabilidad frente a los daños causados al vehículo que se dirigía por la otra vía, por el otro carril, pues puedes demostrar que existe hecho o culpa de un tercero, de que en verdad tú generaste el daño, pero fue por culpa de esa persona que de manera imprudente pasó rápidamente por enfrente de tu auto y tú, para no chocar con esa persona, pues cruzaste de carril. En este caso podrías demostrar el eximente de responsabilidad de hecho o culpa de un tercero. Bueno, Marianela es directora de un colegio localizado en la ciudad de Pasto. En cierta ocasión, uno de los menores sufre una caída de gravedad de un columpio. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene la directora frente a esos hechos? ¿Responsabilidad por el hecho propio, por el hecho ajeno, por cosas animadas o en el ejercicio de una actividad peligrosa? Responsabilidad por hecho ajeno. Por el hecho ajeno. ¿Todos de acuerdo? Sí, no lo mismo. Por el hecho ajeno. Bueno, Beto conduce un vehículo automotor por la avenida Boyacá. El día 25 de enero de 2021, un transeúnte de nombre Susana decide acabar con su vida y se lanza al vehículo. ¿Qué causal de exoneración de responsabilidad podría alegar Beto? Culpa de la víctima. Culpa exclusiva de la víctima, efectivamente. Bueno, pasemos ahora sí a otro tema, que es la transmisión de los créditos y las deudas. Ya terminamos la responsabilidad civil contractual, extracontractual, cuáles son los eximentes de la responsabilidad que pueden llegarse a argumentar en el caso de responsabilidad civil extracontractual. Ahora sí pasemos a la transmisión de créditos y deudas. Los créditos se van a transferir por causa de muerte, cesión de créditos o subrogación. Y las deudas se van a transferir por causa de muerte, asunción o delegación, siendo comunes para la transmisión de créditos y deudas la muerte. Bueno, causa de muerte. Ocurre en el proceso de sucesión, que existe transmisión de créditos y deudas para los herederos, quienes van a continuar con el derecho del causante y van a pasar a ocupar su lugar. En este caso puede existir aceptación total de la herencia, es decir, las deudas y los créditos, o aceptación con beneficio de inventario, es decir, cada heredero va a responder por las deudas únicamente hasta el monto en que recibe los activos sin comprometer el patrimonio. Si acepta de manera total la herencia, va a confundir su patrimonio con el del causante y por lo tanto deberá responder por las deudas con el patrimonio propio. ¿Por qué? Porque pues ya es uno solo. En el caso de que aceptes con beneficio de inventario, pues responderás únicamente según la de activos recibidos. ¿Por qué? Porque hay separación de patrimonios. También tenemos la cesión de créditos. En este caso se presenta un acto voluntario
es decir, existe un acuerdo de voluntades, pero sin ser un contrato, en que se transfiere una obligación existente a un tercero. No se va a crear una nueva, simplemente la transfieres a otra persona. Un ejemplo, un banco es acreedor porque tiene un crédito o deuda que cobrar frente a una persona que se va a convertir en deudor. Entonces, tenemos a un banco y tenemos a Juan. La cesión de crédito sería el negocio que el banco hace con otra persona ajena a la deuda primitiva, es decir, ajena a la deuda principal, transmitiéndole el crédito que tiene frente al deudor. Entonces, ya no te va a cobrar el banco Bancolombia, ya no va a cobrar su obligación, sino que la va a cobrar otra persona, la va a cobrar otra persona jurídica, otro banco, la va a cobrar, por ejemplo, el Banco Popular. Entonces, pues, se cedió ese crédito, se cedió la posición que tenía el banco como acreedor y ya no será él quien te cobre, sino que te va a cobrar el otro banco, la otra entidad bancaria. También se puede presentar cesión de derechos litigiosos. En este caso, se hace referencia a la cesión de un derecho incierto en pleito, es decir, vas a ceder el lugar para ser parte de ese proceso, pero no te garantizan de que vas a ganar el proceso. Simplemente la única garantía ofrecida para el acreedor es la existencia del pleito. O sea, únicamente vas a participar de ese proceso, pero no sabes cuál va a ser el rumbo que va a tomar el mismo. Y se puede presentar subrogación de créditos. Es aquel mecanismo de transmisión de créditos en virtud del pago. No se va a requerir acuerdo de voluntades. Un ejemplo de subrogación de créditos. Manuel le prestó dinero a María, pero Carolina es quien paga ese préstamo. En ese caso, los derechos que tenía Manuel para cobrar el dinero, para ser acreedor, pasan a Carolina, quien cumplió con la obligación. Y en adelante será Carolina quien pueda ejercer acción frente a María. O sea, te están cambiando el acreedor. ¿Por qué? Porque tú pagaste la obligación, entonces pues será a ti a quien te deban cumplir con la misma. También tenemos asunción de deudas. En este caso, sin el consentimiento del deudor, asumes una obligación como si fuese propia. O sea, tenemos a dos amigos, entonces notas que tu amigo en verdad está inundado en deudas y decides ayudarlo. Tu amigo jamás te pidió ayuda para el pago de esas deudas, pero tú quieres asumirlas como propias. Entonces cancelas esas deudas a los terceros en favor de tu amigo. También existe delegación de deudas. En este caso, se permite que un tercero pague determinada obligación a tu nombre. Miren que es diferente a la asunción. ¿Por qué? Porque en la asunción tu amigo en verdad no sabía que tú ibas a cancelar las deudas. Pero en la obligación estás permitiendo como deudor que ese tercero, que ese amigo, pague esa obligación a el nombre de él. Bueno, aquí algunas preguntas. Y con esto terminaríamos la parte de obligaciones. Entonces, para mañana nos quedaría la parte de procesal civil. ¿Hacemos el examen en este momento o no? Mejor hagamos las preguntas. Las preguntas. Bueno, a ver, espérate. Sí, compañeros, Entonces, si han ido a exámenes de civil con la modalidad de ahora, pues se con acuerdan. las preguntas, espérate. Sí, pues. Yo los tengo. Me voy a salir un ratito para mirar las preguntas. Puta.